No es habitual que el Vaticano estudie si hay vida fuera de la Tierra. Por eso, fue todo un acontecimiento la conferencia en el Vaticano que reunió a científicos y teólogos de todo el mundo para debatir sobre este tema. Estos planetas tienen atmósferas que pueden ser muy similares a la atmósfera de la Tierra. Pueden contener los elementos necesarios para que se desarrolle la vida. Los participantes aseguraron que la ciencia y la fe no son incompatibles y que ambas deben mantener un diálogo para desarrollar esta disciplina que sigue siendo relativamente nueva. Bueno, ya estamos en línea con José Gabriel Funes, sacerdote argentino nacido en Córdoba, miembro de la Compañía de Jesús y actualmente trabaja en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. José Funes también fue director del Observatorio Vaticano desde el 2000 hasta el 2015. Muy buenas tardes, José, muchas gracias por atender a Citas de Radio. Muy buenas tardes y gracias por llamarme. Mi nombre es Elisa Peirano, estoy aquí con Catalina para conversar un rato con usted. Bueno, evidentemente su pasión pasa por toda esta relación que todavía sigue generando mucho debate y mucha inquietud entre los seres humanos, entre la fe y la ciencia, ¿no? Sí, digamos que es parte de la misión por la que vengo aquí a Argentina, es justamente poder iniciar aquí en esta parte del mundo un espacio para el diálogo entre ciencia y religión. ¿Y por qué le parece todavía que la dicotomía sigue vigente? Como que no se ha podido resolver a lo largo de los siglos. En realidad no creo que lleguemos un día a una resolución completa, sino simplemente vivimos en una tensión que creo que es sana. José, sabe que lo escuchamos bien, pero se le va un poquito la voz y cada tanto lo escuchamos perfecto. A ver, ahora. Ahora sí, ahora impecable. Digo esto porque estamos grabando, si no, no lo diría. Bueno, no sé si ahora me escuchan. Ahora perfecto, mejor. ahora sí. Es una cuestión del micrófono acá que tengo. José, y usted hace recientemente dio una conferencia que se llamaba Diálogo entre la ciencia, la fe y la vida. ¿Por qué elige la vida para meterse dentro de esta interacción dicotómica que estábamos hablando recién? ¿Por qué la vida? Porque uno de los proyectos en los que me estoy ocupando es la búsqueda de vida en el universo, ¿no? Que corresponde a lo que se llama astrobiología. Cuando estuve dirigiendo el Observatorio Vaticano, este fue uno de los temas que me pareció importante porque son temas de frontera y además porque son temas que permiten abordarlo de modo interdisciplinar, ¿no? Eso es lo que me interesa, estudiar la vida en el universo como un caso de diálogo interdisciplinar, ¿no? En la que distintas disciplinas científicas convergen, ofrecen distintas perspectivas. Y no solo las disciplinas científicas, sino también el aspecto filosófico y religioso son importantes. Por esto, esta es la razón por la cual el título de la conferencia hacía referencia a la vida. Su postura es, por ahora no, pero ¿por qué no? ¿No? Digamos, está como abierta la posibilidad. Sí, claro. Yo creo que la misma búsqueda, que es difícil, de vida en el universo, nos plantea muchos interrogantes que hacen a nuestro propio origen, ¿no? La pregunta por el origen de la humanidad, el origen de la vida, el origen del universo. La misma búsqueda nos vuelve más humanos y por eso creo que son proyectos interesantes y que además suscitan en el público, en la opinión pública, mucho interés. Vaya si será un tema de frontera que está hablando de ver si existen o no extraterrestres, ¿no? Sí, verdaderamente un tema de frontera. Pero repito, tenemos que ser pacientes y esperar los resultados de la ciencia, ¿no? Mientras tanto, simplemente podemos estudiar, podemos pensar, podemos dialogar y repito, esto nos vuelve más humanos. En una entrevista usted decía que hasta ahora la explicación científica más completa, o no me acuerdo qué palabra usted usaba, sobre la creación del universo era el Big Bang. Sí, sigue siéndolo. Sí. Con respecto a la evolución del ser humano, ¿cuál sería la explicación de Darwin? Yo no soy biólogo, entonces no me animo a dar una opinión con fundamento científico. Lo que puedo decir es que, al menos de escuchar a algunos colegas y eso, pareciera que, bueno, que
la evolución biológica también es una de las mejores explicaciones que hay sobre la evolución de la vida y la vida del ser humano. Pero más allá de esto no me quiero adentrar porque no es un tema que yo he estudiado Claro, por claro. este motivo. Ujú. ¿Y alguna vez dentro de su carrera científica tuvo algún problema interno con su fe? Para ser honesto, la verdad que no. Siempre he vivido la relación entre los estudios de astronomía, de cosmología y mi fe religiosa de un modo sereno, tranquilo. Mm, Eh, Hay otras cosas, otros temas, sí, que ponen dificultades a mi fe, ¿no? Pero Ujú, no es el tema científico. ujú. mm. ¿Y por qué le parece que tantos científicos necesitan dudar de Dios o realmente de negar a Dios o ser agnósticos para poder ejercer su profesión con profesionalismo, digamos? Yo creo que no es una característica propia de los científicos, ¿no? Es una Ujú, característica propia del mundo de hoy, de la cultura contemporánea, ¿no? Hace poco leí una frase de Dostoyevsky, ¿no? De los hermanos Karamazov, que decía, la gran pregunta es si el hombre civilizado, para el hombre civilizado es posible creer, ¿no? Entonces, creo que esa es la pregunta crucial. Y una versión, para decirlo así, del hombre civilizado es el científico, el hombre o la mujer que son científicos, ¿no? Pero yo creo que esto vale para todas las profesiones, ujú, Mm, para todos los seres humanos, creo que en cada uno de nosotros hay un creyente y un no creyente, ¿no? ujú, Hay una parte de nosotros que cree en Dios y otra parte que se resiste, ¿no? Y eso creo que está en todas las personas, este aspecto. En algunos a lo mejor predomina el no creyente, en otros el creyente, pero saber, bueno, que estas dos actitudes están en nosotros y que el dialogar sobre esto creo que nos ayuda. ujú. José, y hoy por hoy que está en la universidad en Córdoba trabajando y estudiando, ¿estas investigaciones las está haciendo desde Argentina? Sí, sí, yo ya estoy aquí en Córdoba. eh, He vuelto después de muchos años a Córdoba y mi intención es desarrollar dos proyectos de investigación. Uno que tiene eh, el objetivo de estudiar la vida o la existencia de mundos civilizados, ¿no? Mm, En el universo. Eh, con este proyecto volví al país con un subsidio del programa Raíces, ¿no? Que para repatriar científicos argentinos. mm, Y el otro proyecto ha sido aprobado por la Universidad Católica de Córdoba y se refiere al futuro del universo. ujú. De nuevo, el tema del futuro está presente en toda la historia de la humanidad, ¿no? Y trato de abordarlo desde el punto de vista científico y también filosófico y religioso, ¿no? De nuevo aquí, este es un caso de diálogo interdisciplinar. Ujú. Tengo que preguntarle, si hubiera vida inteligente, como dice usted, civilizada en otros planetas, ¿eso pone en duda la encarnación de Jesucristo como el Salvador? Yo creo que no, yo creo que no y es posible poder responder, digamos, este es posible, este potencial descubrimiento de vida inteligente y espiritual. Creo que no sería necesario y por este motivo, ¿no? Si nosotros pensamos en la encarnación, ¿no? Este es un evento único. El Hijo de Dios se hizo hombre en un momento muy preciso de la historia, hace alrededor de 2000 años, Ujú, y en un lugar muy preciso, ¿no? Israel, Palestina. Eh, en un lugar del universo también especial, el tercer planeta del sistema solar, en la Vía Láctea, ¿no? Y digamos, por la encarnación, para los que creemos en Dios, ujú, Dios se ha unido por este misterio, Dios se ha unido a todo ser humano, los del presente, los del pasado, los del futuro, a toda persona, ¿no? atemporalmente, claro. A todos aquellos que comportan la condición humana. Bueno, Ujú, del mismo modo podemos pensar que de algún modo también Dios
ha unido a todo ser inteligente y espiritual que existe en el universo, ¿no? Ujú, ujú. Muy interesante. Bueno, y para finalizar, ¿nos cuenta sobre este nuevo planeta Kepler? Bueno, ahí está el telescopio espacial Kepler, Disculpe, que tiene se volvió a como escuchar objetivo. lejos, José. ¿Sí? Se volvió a escuchar muy lejos ahí con el A micrófono. ver ahora. No, todavía no. A ver. Ahora. Ahora sí. Eh, bueno, decía que el telescopio espacial Kepler tiene como objetivo descubrir planetas extrasolares, es Ujú, decir, planetas que giran alrededor de otras estrellas y que, sobre todo, que estén en lo que se llama la zona de habitabilidad, es ujú, decir, la región alrededor de la estrella madre, por llamarlo así, en donde la existencia de vida sería posible, es decir, donde la existencia de agua líquida fuera posible. Y, digamos, las últimas, al menos lo que yo recuerdo, el año pasado se descubrió uno de estos planetas de dimensiones semejantes a la Tierra ujú, y que se encontraría en esta zona de habitabilidad, ¿no? ujú. Los grandes telescopios están pensados, o sea, los proyectos de los grandes telescopios están pensados justamente para estudiar las atmósferas de estos planetas. Todavía no hemos llegado a ese punto, Ujú. para poder ver si existen elementos químicos que sean semejantes a los de la atmósfera de la Tierra. Entonces esto nos permitiría inferir que ahí también se encuentra vida, al menos como la que nosotros conocemos. Claro, qué interesante. Bueno, estimado José, gracias por esta comunicación. La verdad que siempre nos deja pensando y quedan los canales abiertos ahora que volvió a la Argentina para seguir conversando en el futuro. Bueno, les agradezco este interés por el trabajo que hacemos aquí en Córdoba y sobre este tema de ciencia y religión. Muchas Muy gracias. amable. Hasta luego, gracias. Adiós. Hola. Hola, sí. Ah, Carlos, ¿qué tal? Encantada, soy Elisa Peirano. Ah, ¿qué decís, Elisa? ¿Cómo te va? ¿Cómo lo presento, Carlos? Y bueno, como un investigador de metodologías de autoconocimiento, puede llegar a ser. Perfecto. Bueno, ahora quédese un poquito en silencio que yo le doy la bienvenida al aire y salimos con la nota. Muchas gracias. Sí. Seguimos en Citas de Radio. Ya estamos en línea con nuestro próximo entrevistado. Tenemos el agrado de estar presentándoles al arquitecto Carlos Zavala, un investigador de metodología de autoconocimiento. Hola Carlos, bienvenido a Citas de Radio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Soy Zavalla, con 2 L's. Zavala, muy bien. Bueno, ahora sí, bien corregido está, bien corregido está. Carlos, bueno, queríamos sobre todo profundizar en la metodología de autoconocimiento conocida como eneagrama. Tengo entendido que usted es un poco un especialista en este tema. ¿Y qué es para la gente que nunca escuchó hablar del tema? ¿Qué es el eneagrama? Bueno, así dicho, eneagrama y como se lo conoce ahora en los libros, es algo que en realidad resucita un hombre que se llamó Ichazo, boliviano, una persona muy interesante, de unos viajes que hace a Oriente buscando el camino que había seguido Gurdjieff, que fue otro personaje que apareció en Europa ahí por la Segunda Guerra Mundial, que dio que hablar. En realidad es una cosa simple. A nosotros lo que nos llamó muchísimo la atención cuando empezamos a entender algo es que está en todos los barrios. Es una cosa de la obviedad de la realidad, entonces no es una cosa complicada. Lo que pasa es que siempre una novedad hace que todas las personas que ya saben algo quieran poner eso que saben en eso nuevo que ven y le quitan lo nuevo que tiene. Y de ahí sale después mucha teoría y mucho libro. Pero sería como una especie de regla mnemotécnica. ¿Te acordás de las reglas mnemotécnicas del colegio? Sí. Bueno, es una regla mnemotécnica de las pasiones, que son un lenguaje universal,
como la envidia, la ira, que están inclusive no solamente están en la especie humana, sino en los animales, y de las observaciones que se pueden hacer en relación a los mecanismos de predisposición de esas pasiones. Por ejemplo, todo chico sabe que ir a manguear a sus viejos cuando están enojados no es una idea muy buena. Me empiezo a dar cuenta de que a lo mejor mis pensamientos lógicos, mis razonamientos, mis recuerdos, están más condicionados por mi predisposición inconsciente pasional que lo que a primera vista me imagino. En los barrios, esto es tan evidente que para poner un sobrenombre, especialmente en la Argentina, hay un talento, una capacidad de síntesis y de observación que todavía no ha sido suficientemente ponderado por la psicología. Cuando vos podés describir una persona tal cual es, eso no deja de ser una demostración de mucho talento. Entonces, lo que a nosotros nos llamaba la atención es que esto que venía de Oriente tenía esas características que nosotros veíamos en el trabajo parroquial que efectuábamos en los barrios. Y siempre lo estuvimos escuchando un poco así como lateralmente, pero veíamos que sobre el desenvolvimiento de lo que eran cooperativas en villas y lo que era el trabajo social de base, servía muchísimo para comprenderse a uno y también para comprenderse al otro. Más o menos, ¿está bien la introducción? Perfecto. O sea que siguiéndolo, digamos, es como que es algo que está en la base, digamos, de la cosa popular que tiene que ver con el conocimiento de las personas y con su esencia. Claro, está en la cosa, en eso que que la filosofía aristotélica llama la usía, ¿no? Está en la esencia de la cosa. Usted se va a Japón y le habla de que tal persona, lo que pasa es que le tiene envidia a otra, y el japonés entiende perfectamente lo que le está diciendo. Claro, está bien. Y cuando usted habla de pasiones, ¿a qué pasiones se refiere? Usted recién nombró ira. Está la ira, o sea, el orgullo, el engaño, la envidia, bueno, la avaricia, la cobardía, está la gula, está la lujuria y está la pereza. Es muy interesante que los padres del desierto son unos personajes cristianos que van a ser muy fuertes en los primeros siglos del cristianismo, gente que se daba cuenta de cómo era el mundo y decía, bueno, yo me retiro para tratar de comprenderlo mejor y después ver lo que me dice Dios que tengo que hacer para ayudar a eso. Y entonces allá en el desierto de las cuevas, Evagrio Póntico, en el año 300, lo describe tal cual contado este hombre que se llamaba Gurdjieff, que tiene una película muy linda que hicieron los discípulos de él, que se llama Encuentro con Hombres Notables, que está en video, y que vale la pena ver, porque es el tema. Lo que pasa es que está contado dentro de la aventura de un individuo, de una persona, tal como él la encontró como sistema de conocimiento en la Bactriana, que es esa zona de Oriente que conquistaron en la época de Alejandro Magno, los griegos, y que tiene características muy, muy interesantes. Sí. Bien. Y ahora, bajándolo un poquito más a nuestra cotidianeidad, ¿no? El enneagrama es, vamos a decirle a la gente que es una manera que usa estas pasiones o estas características del ser humano, negativas un poco, o son como desórdenes, si se quiere. Son predisposiciones. En realidad después te das cuenta de que son el candado que te encierra una virtud. Ajá. Son predisposiciones del ser humano. ¿Y uno tiende siempre a tener una por sobre la otra? Claro, ahí está lo interesante, que todos tenemos de todo un poco, pero es como los zapatos, tenés una cierta tendencia a gastarlo más de un lado, y generalmente de ese lado que vos tenés tendencia a gastarlo, es donde en el barrio te van a cargar tus amigos, y especialmente tus hijos, por ejemplo, cuando vos agarras y le preguntas al hijo de una persona, che, ¿cómo es tu vieja cuando conecta su disco rayado?
Vos lo que tenés ahí es un diagnóstico psicoanalítico de primer nivel y en estado de pureza absoluta, porque el pibe no está condicionado por ninguna teoría, te la manda tal cual, la simpleza y la sencillez que la percibe. Sí. Claro, claro. Básicamente el conocimiento empieza con una novedad teórica, que es la única que se pide, y que coincide con los principios básicos de la filosofía aristotélica de que yo a lo mejor no tengo muchos problemas, sino que tengo uno solo, ¿no? Y ahí hay que hacer un silencio, ¿no? Dice, ¿cómo un solo problema? Y sí, uno solo porque voy a tener un problema que es el más importante de todos. Aristóteles decía, una cosa es por sobre todas sus partes lo principal de ellas. Entonces, claro, cuando yo detecto lo que es más importante, se me va creando una jerarquía de valores que suele producir bendiciones increíbles, porque casi todos los problemas muy complicados se originaron en un error simple. Ajá. Bueno, por eso es que esto es muy interesante desde el punto de vista teórico, pero mucho más interesante cuando uno dice, bueno, entonces quiere decir que solamente lo comprenden los simples, y es así. Y por eso nosotros, formados en El Salvador, con Ismael Quiles, con el padre Bradley, del cual soy adjunto hace ya como 20 años, lo fuimos a aprender a Villa La Cárcova, al barrio Independencia, porque solamente el simple se da cuenta de la parte vivencial elemental de lo que te está testimoniando. Uh-huh. Eso, en las culturas orientales, aún en las cristianas, era muy buscado. Por ejemplo, estaba el Staretz en los conventos ortodoxos. Uh-huh. El Staretz es el director espiritual de un convento ortodoxo cristiano. Y a veces era el zapatero del pueblo. Entonces hay novelas de Dostoyevsky donde se llega una persona que tiene un problema a un pueblo y va y pregunta, ¿acá quién es el Staretz? Y siempre te mandaban a ver un personaje. Y ese personaje tenía la particularidad de que vos no necesitabas hablar mucho para que él te dijera lo que te estaba pasando. Claro, era como el sabio del pueblo. Ahora, Zavalla, y una pregunta, porque entiendo toda la historia que suena bastante complejo, pero para hay alguien que no conoce tanto digamos, la parte como oculta del enneagrama, en concreto, ¿cómo hace una persona para conocerse más a uno mismo? Bueno, a sí mismo con esta curso, ¿qué hacer? Bueno, ¿cómo puede hacer? Lo primero que tiene que darse cuenta es que a pesar de que se sienta una unidad, tiene contradicciones internas. Claro. Que esas contradicciones internas básicamente son que una persona tiene deseos, interesantísimo el mundo de los deseos, que está vinculada a la parte afectiva, deseos que muchas veces son como un chico que nos quiere decir algo y que nosotros no interpretamos bien qué es lo que realmente le pasa y qué es lo que nos quiere decir, esa es la parte emocional. Después busca la satisfacción de ese deseo a través de la educación y la forma de razonar y pensar que tiene, las vivencias que ha tenido también, y finalmente hace lo que puede. Entonces, que así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos una mente, un corazón que siente y un cuerpo que actúa. Y entre estas tres cosas hay contradicciones. Cuando las contradicciones son muy grandes, hay que ir al analista. Y el tiempo de análisis más o menos va a ser proporcional a lo larga y grande que sea cada contradicción. Pero por ejemplo, sin llegar me imagino que la analista tiene que ir a la persona que tiene, digamos, problemas más serios de disociación entre las cosas. Exacto. Sin llegar a tener que ir a un analista para hacernos ver ese problema. Una persona común y corriente, como usted hablaba recién de la simpleza, ¿no? Una persona común. Sí. Que se da cuenta que en el fondo tiene, por ejemplo, un problema cotidiano. Esta herramienta le sirve para conocerse más a sí misma y eso cómo impacta en
en su cotidianidad. Como es un principio referencial externo, sirve para ordenar y para generar un criterio de análisis, porque uno no puede analizar algo sin método. Uno tiene que tener una metodología para llegar hasta algún lado. Y entonces en ese sentido sirve como una referencia. Por supuesto que también esto, mal manejado, puede generar una distorsión mayor. Por ejemplo, hay personas que me dicen como antiguamente a las pasiones se les tenía mucho respeto, concretamente se sabía que decirle a una persona chinchuda, mirá qué mal carácter que tenés, a veces es peligroso, porque él es la propia víctima de esa pasión que se le dispara en el inconsciente. Entonces le pusieron números. Entonces, por ejemplo, un chinchudo es un 1. Para no nombrar la pasión y no ofender a la persona, digamos. Son números como un eufemismo. Exacto, porque en la espiritualidad antigua se sabe que los nombres son invocantes siempre, pero a veces son convocantes. Es decir, concretamente por una palabra un tipo va y mata a otro, por una palabra se separa una pareja. Entonces le tenían mucho respeto a usar las palabras, ¿no? Y entonces, en esta disposición de poner números, había algo medio pitagórico en eso. Se pasa la simpatía de que se despersonaliza el problema. Despersonaliza, claro. Es como si yo entro mojado a mi casa, pero es porque está lloviendo. Claro, está bien. Y por ejemplo, digamos el número, o sea, el número, por ejemplo, demos un ejemplo, el número, por ejemplo, puede ser el orgullo o la envidia, eso es un número, está representado por un número. Claro, pero son como mecanismos inconscientes, no es como defecto moral, ¿no? No es como defecto perfecto. Moral. Es decir, cuando uno es chico y bueno, descubre que el mundo externo es hostil, descubre que hay una agresión, que hay rechazo y que hay desprotección, uno tiene que generar de uno mismo, para subsistir, una primera mecánica de defensa. La primera mecánica de defensa que nos da resultado en los primeros 7 años de nuestra vida, nosotros la tendemos después a disparar siempre que estamos un poco estresados. O sea que es clave, digamos, los primeros 7 años en cómo uno se planta frente al mundo. Es como una mezcla de genética / experiencia. Genética, experiencia, condicionamiento cultural, ¿no? Y una parte de misterio, ¿no? En filosofía se dice oscuridad óntica, es decir, sé que existo y no sé quién soy. Claro. En religión se dice pecado original, algo que yo no cometí culposamente, pero sin embargo lo tengo que pagar. ¿Ves? Sí. O defecto de fábrica sería, no venimos perfectos. por eso es que la solución de todo el enneagrama es el Padre Nuestro y la humildad, ¿no? Perfecto. Sí. Perfecto. Así que se puede definir el enneagrama como una especie de sistema de autoconocimiento para encarar los defectos de fábrica que uno trae consigo. Claro, una referencia. Una referencia, lo que tiene de lindo es que, por ejemplo, la Argentina tiene una mecánica muy interesante en el mate. Viste que acá nos juntamos a tomar mate. Y esa especie de gauchocracia que se crea cuando nosotros compartimos un mate es que invita a que cada uno conversa y dice qué le pasa. Y entonces de golpe él está contando una cosa que le está pasando con su tía y me sirvió a mí porque no es lo mismo, pero lo que dijo me sirvió para entender lo que le está pasando a un sobrino. Bueno, por eso la unión, la comunidad es lo que cura. Y lo opuesto enferma. Perfecto. Sí. Perfecto. ¿Y qué relación tiene, o si se puede esto combinar con otras técnicas de autoconocimiento como la caracterología? Bueno, ahí justo, mirá, me diste un punto. Hay algo que hay que tener cuidado. Así como hay que tener cuidado, y por eso los antiguos que eran sabios le ponían números a los pecados, más que señalar vos sos así. Un mecanismo de defensa que hace característica una pasión a una persona
no es la persona es una víctima de eso. Claro. Entonces, las personas que han leído algunos libros de Eneagrama y han puesto lo que ellos sabían y se largaron a enseñar, es muy común que te digan, no, ese es un 2, ese es un 1, ese es un 4. No, son tipologías de sus mecanismos de defensa. Tiene, no es. Pero eso es muy occidental, lo de confundir lo que uno tiene con lo que uno es. Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a decir, vos sos arquitecto. No, yo tengo un título de arquitecto. Yo no soy lo que tengo. Claro. ¿No? Está bien. Entonces, un primer principio que parecería como una diferencia leve, sutil y semántica, y fíjate vos en la gente que vos conocés, por ejemplo, esto de confundir lo que uno tiene con lo que uno es, los mangos, por ejemplo, con la vida de relación, si no habrá costado socios que se terminan odiando, parejas que se terminan separando, etcétera, etcétera. Así que parece una pavadita, pero cuando te metes a ver las cosas desde esa pavadita, uno empieza a comprender realmente muchas de las cosas que fallan. Y después otro de los problemas que hay con las tipologías, porque estos son tipologías, son los universales. Vos sabés, en la Edad Media había 3 problemas, era quién era Dios y cómo era, si los universales existen o no, lo que después Jung llama los arquetipos, es decir, si hay pensamientos preexistentes y situaciones preexistentes que tienen una independencia de si yo estoy o no estoy, o si nosotros estamos o no estamos, y esos serían los universales, y después venía la relación que podía haber entre la razón y la fe. Bueno, esto, digamos, se centra en un universal. Es un universal. Ese universal, si yo me meto demasiado a pensar que una persona es su tipología, puedo cometer el error de lo que en psicología de las organizaciones se llama el loco del destornillador. No sé si se lo conté alguna vez a Ana, tu hermana, pero el loco, el loco del destornillador es una cosa que hay que tener en cuenta siempre. Mira, es así la cosa. Un tipo de golpe le regalan una caja de herramientas y aprende a manejar extraordinariamente bien el destornillador. El problema que te puede producir ese tipo es que después vos le traes cualquier otro problema y él lo único que hace es usar el destornillador. Vos le traes un coche que no funciona porque la bujía está empastada y el tipo le empieza a sacar todos los tornillos. Claro. Bueno, eso es lo que a nosotros nos pasa. Cuando aprendemos algo, no nos gusta salir desde el lugar de protección que nos da lo que entendí y más o menos sé que hago bien. Y es ahí donde la virtud moral de mi mecanismo de defensa se transforma en un veneno para mi relación con la sociedad. Chachán, ahí, esa segunda parte es la parte, digamos, que uno podría llegar a decir, ajá, y esta parte no está en los libros. Por ejemplo, una persona, vamos a poner, un malretado, ¿no? Una persona que controló esfínteres antes del tiempo. Una persona que dijo, bueno, a mí no me quieren porque cometo errores. El día que no cometa errores, a mí me van a querer. Es una persona muy responsable, es una persona que cuando se enoja es terrible, porque ha tratado de no enojarse mucho antes, porque enojarse sería cometer un error. Bueno, esta persona es implacable si tiene que controlarte el horario, el estructurado, digamos. Pero es una persona muy poco flexible, a lo mejor, para poder comprender al otro y comprenderse a sí misma. ¿Ves? Entonces, cosas que vos decís, uy, mirá qué bien este tipo controlando el horario en la fábrica, y resulta que eso es veneno en él. Claro. O sea, que la sociedad lo ve como una virtud y en realidad para él es algo que vino con su cuota de dolor, ¿no? Claro. Entonces, esa parte está bastante confundida, hasta tal punto está confundida, que en una época que yo daba en empresas,
a empresarios amigos que se entusiasmaban porque esto le había servido para el fin de semana con su familia, yo le decía, mirá, me llevas a la empresa y yo la empresa te la quiebro por ahí. Porque vos tenés que entender que la felicidad de un operario tuyo a lo mejor no coincide con que vos ganes más plata con él. Claro. No, vos dale. Y ahí tengo una serie bastante, después de tantos años de enseñar esto, bastante larga de empresas que me odian. Porque por ahí el tipo se dio cuenta, no, yo lo que realmente deseo es ir a vender la tita de Coca-Cola a Belén du Pará, y el tipo se las tomaba. Tiene mucha fuerza cuando yo entiendo la fuerza del deseo que viene de mi inconsciente, del deseo real. Esa en realidad es la vocación, vocatus, fui llamado. ¿Llamado de dónde? Claro. Y la persona que realiza su vocación, la garantía de seriedad es que es feliz, le vaya bien o le vaya mal. Cuando una persona tiene vocación, es feliz siempre. Claro. Por eso es que en los exitistas y los sistemas de exitismo, a mí, pero miles de veces me han dicho, mirá, ¿cómo se llama? Yo necesito que esta empresa funcione mejor y dé más ganancia y exija menos. Y yo le digo, vos lo que estás necesitando es que yo te diga de qué están enfermas las personas por el beneficio secundario que tiene cada patología para que las explotes mejor. Bueno, eso no, porque no es cristiano. Lamentablemente hay una orientación aterrantemente eficiente en esa dirección. Claro. Claro, que sí, perfecto, clarísimo. Y entonces uno empieza a entender por qué Bagrio Póntico se las tomaba al desierto, ¿viste? Bueno, Carlos, se nos está yendo el tiempo. Si alguien quisiera seguir profundizando en este tema tan interesante, ¿a dónde podría...? Es muy lindo a veces compartir esto, por lo menos yo creo que ha sido mi vocación, porque siempre compartiendo he aprendido más de lo que yo estaba dando. Perfecto. Y esto yo lo apunto más, no solamente a un autoconocimiento, sino a aquellos elementos que pueden servir para buscar y hallar la voluntad de Dios en la disposición de la propia vida de uno. Perfecto. O sea, es una búsqueda de la vocación, vamos a dejarlo así también, es una buena, una linda definición. Eso. En la búsqueda de la vocación propia. Eso. No es poco. Buenísimo. Bueno, es poco. Bueno, Carlos, un placer estos minutos de conversación. Le agradecemos mucho esta nota y, bueno, ya pasamos su dato para que la gente que le interese seguir profundizando lo contacte. Bueno, Elisa, muchas gracias por llamar. Por nada. Un saludo, adiós. Gracias.